Hola, ¿qué tal? Paz y bien, es un gusto compartir con ustedes otro momento en Sexualidad, Fe y Vida. Y hoy tenemos la grata visita de la psicóloga Liliana Olivieri de Pérez Bisechi, que es, además de psicóloga, profesora en la Universidad Austral, sede de Rosario. También trabaja en Ediciones Logos, allí ha publicado 17 libros, ha recorrido gran parte de América Latina y de España y otros países dando charlas y cursos sobre este tema de la educación sexual integral. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Liliana? Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad lindísima. Perfecto, es un gusto tenerte aquí. Y hoy decimos sí a la educación sexual. ¿Y qué queremos decir con ese sí a la educación sexual? Porque a ver, ¿qué puede entender doña Rosa que está en su casa cuando decimos sí a la educación sexual? Bien, el tema es que educación sexual está muy en la discusión actual, ¿no? Entonces, se nos ha pedido hace muchísimos años, se viene impulsando en toda Latinoamérica y en todos los países de habla hispana al menos, que nos atrevamos a hacer educación sexual. Y el Papa en Amoris Laetitia dice sí a la educación sexual frente a este desafío que vamos a hacer. Y por supuesto tener esa claridad meridiana que cuando hablamos de un tema tan íntimo como la educación en la sexualidad, es un tema propio de los padres, porque los padres son los primeros y principales educadores en la vida de los hijos. Entonces, es un tema en donde vamos a hacer educación integral, en el marco de la educación integral. Por eso es tan importante que aprendamos a hacerlo para trasladar todo este aprendizaje a nuestros hijos. A mí me gusta usar una palabrita que es atreverse, atreverse. Y en este sentido, yo tengo 58 años y mis padres me han educado muy poco en la sexualidad, o sea que he tenido que hacer un recorrido muy grande, una experiencia enorme para atreverme con mis hijos, y de esa rica experiencia que ha sido un largo camino paralelo, tanto profesional como materno, es que quiero animar a otros padres, a madres, padres a hacerlo. Y realmente hoy se nos invita a sumarnos como docentes. Entonces, sí a la educación sexual primero en los hogares, porque este es un tema muy íntimo en donde mamá, papá, el abuelo, quien tenga a cargo el nacimiento y la formación de la personalidad de niños y adolescentes, estén a la altura de las circunstancias, aprendan y se atrevan a transmitir con toda esa fuerza y con toda esa valentía conceptos muy claros, pero no solo son conceptos, sino que es el desarrollo de grandes habilidades que vamos a ver de qué se tratan. Entonces, vamos a ver un poquito, porque yo lo que escucho es que los padres, aunque sean jóvenes, hablando de nuestra pampa húmeda, ¿no? Y no solamente, también en ciudades como Rosario, no, de ese tema que se encargue la madre, ¿no? Y la madre dice, no, de eso se encarga la escuela. Y aún en escuelas católicas, porque está pasando, bajan el programa que manda la provincia, tal y cual, ¿no es cierto? No lo pasan por la zaranda. Entonces, a la hora de la verdad, parece como que los chicos, entre comillas, se educan en la escuela o en las redes sociales, pero papá y mamá siguen estando como ausentes, también por este prejuicio cultural que se tiene. Exactamente. Entonces, a veces cuando yo le digo, dice, pero ¿de dónde podemos encontrar herramientas? O sea, ¿dónde encontramos herramientas para poder comunicar a nuestros hijos un tema que es tan hermoso, porque la sexualidad es un don de Dios? Y bueno, ahí es donde me parece importante que podamos darle a los padres estas herramientas, ¿no? Exactamente. Lo primer concepto clave es que esto se aprende a hacer. Podemos aprender, todos podemos aprender. Yo digo siempre, desde esas dos escenas, una vez le comenté algo a mi padre, veníamos en un auto muy pequeñito que nos habíamos comprado de la ciudad de Buenos Aires a Rosario, y a mí se me ocurrió, tenía 5 años, decirle a mi padre, pasábamos por un hotel alojamiento, comentarle a mi padre, a mí me parece que en esos hoteles me han contado que no se viene con valijas a estar una semana. Y entonces mi padre, así con mucha decisión,
frenó el auto, lo puso en la banquina y me dio un bife. O sea, ¡Ah, sí! Un bife es una cachetada una cachetada. Y me dejó un gran mensaje, de esto no se habla. ¡Oh, sí! Y nunca más volví a hablar del tema hasta los 17 años, que mi madre me dio una única advertencia cuando me puse de novia, que me llamaron al habla y me dijeron, quiero que tengas claro que pájaro que comió voló. Ajá. Y allí, entonces, 2 episodios en mi vida. Uno, una cachetada cuando tenía 5 años, y otra, una frase pero que era gráfico, muy española. Además, muy española. Muy española, pájaro Claro. que comió voló. Y yo entendía, ¿y por qué me podía entender estas frases que sonaban antes? Sí, sí. Porque lo que vivían en mi hogar también se vivía entre mis amigas, había una homogeneidad de creencias entre los padres de mis amigas, mis padres, la escuela pública también, Claro. y mis padres. O sea, la sociedad vivía unos valores que hoy se viven de manera muy dispersa, Claro. muy diversa, y que por eso es necesario que hoy los padres nos atrevamos a hablar de sexualidad. Y esta es la primera cuestión, que podemos aprender a hacerlo. O sea, podemos aprender, hay muy buen material, hay muy buenos videos. De hecho, estamos aquí para servirles en esto, ¿no? Para que muchos padres aprendan para educar. Claro, muy bien. Y entonces, entre las herramientas, ¿cuáles podrían estar? A ver. Concretamente, el tema de inspirar confianza. Inspirar confianza. Inspirar confianza. Escuchar a nuestros hijos sin espantarnos, porque si nos espantamos, ya no nos van a contar sus vivencias y sus creencias. Muchas veces ellos comienzan a acercarse con preguntas muy tiernas desde la niñez, ¿no? Claro. Vamos a hablar más hondamente en la niñez, pero comienzan a acercarse con preguntas muy tiernas. Entonces nosotros, contrariamente a alejarnos y ponernos en una postura corporal quizás en donde presentamos exactamente rigidez y lejanía, todo lo contrario, dar esa impronta de que mamá, papá o la abuela te van a saber explicar lo que sea. Y si no, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a tratar de aprender a entender para después hablarte. En la adolescencia vuelve a pasar lo mismo, que los hogares se conviertan en sitios de confianza para los hijos, en donde los hijos puedan venir y contar y preguntar lo que sea. Claro. O sea, hogares de apertura. Y de parte de los padres perder los miedos, ¿no es cierto? Es decir, exactamente, perder los miedos y decir, bueno, yo este tema, querido, no lo sé, pero te prometo que lo voy a averiguar y lo vamos a volver a charlar. Te prometo que vamos a volver a charlar. Porque es cierto que los chicos, claro, en las redes sociales ven tantas cosas que vienen con temas que, aunque tenga el chico, el papá tenga 40, 45 años, lo supera. Y no sabe por dónde. El tema de que, vos sabés que en mi curso, en mi grado, hay un chico, pero que se viste de chica. Sí. Hay una chica que dice que quiere ser chico, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces el padre y la madre quedan en Orsay, decimos, ¿no? En la jerga futbolística. Sí. Y claro, lo primero es, bueno, no entrar digamos, en delirium tremens. Ahí, tranquilo, ¿eh? O sea, sin miedo. Ese tema, la verdad, que lo tengo que consultar, pero lo vamos a hablar. Una cosa importante que tenemos que aprender a evitar, bueno, tenemos un gran tabú porque nosotros pensamos que el tema sexualidad o la palabra sexual hace referencia directamente a la genitalidad, y claro, no es eso. Sí. La sexualidad es mucho más abarcativa, es mucho más importante que pensar en genitalidad, y es mucho más importante que atribuir a temas álgidos. En este momento de la historia podemos llegar a pensar que hablar de sexualidad es hablar de temas difíciles, y todo lo contrario. Formar preventivamente, como es la idea, es hablar con mucha más amplitud de temas difíciles, sino que es hablar de delicadeza, de pudor, de muchos aspectos que son muy bellos, que van a formar a la persona de una manera integral. Tienen que ver con el gracias, por favor, lo siento. Exactamente. Porque la sexualidad no es solamente la genitalidad. Reducir la sexualidad a la pura genitalidad sería reducir al ser humano con toda su belleza y riqueza al puro instinto. Exactamente. Entonces, eso es una cosa espantosa, horrible. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para volar, ¿eh? Y entonces cuando uno le hace descubrir la belleza de la vida, le está haciendo descubrir la belleza
con cómo lo ve el varón y cómo lo ve la mujer. Entonces la sexualidad es toda nuestra forma de ser, de ver el mundo, de caminar, de comer, de pensar. Esto es muy importante, que abramos un poco el hocico, porque a veces también los medios de comunicación nos han metido esta idea de sexualidad reduciéndola únicamente a la pura genitalidad. Exactamente, exactamente. Por eso sí a la educación sexual en el marco del amor. Entonces, confianza, perder los miedos, y también una cosa que se da mucho en Estados Unidos, no creo que tanto aquí por ahora. Los padres, sobre todo los que son inmigrantes e hijos de inmigrantes, me dicen en Estados Unidos, y no, padre, porque en la escuela dijeron así, y en la escuela cuando lo manda el gobierno, nosotros acá en la casa no podemos cambiar. Entonces, cuidado. No. Los hijos son nuestros. No, pero cuidado con eso. Eso tampoco. Y son de Dios. Exacto. Entonces, los hijos son nuestros. Si la maestra o la docente dijo tal cosa, bueno, se tendrá que ir a hablar con la docente, ¿me explico? Exactamente. Porque no podemos, lo más valioso que tenemos que sea, no sé, manoseado o denigrado o manipulado de esa manera. Así que bueno, me pareció maravilloso esta primera cápsula, sí a la educación sexual integral, abierta, sin miedos, con confianza. Así que volvemos para la próxima. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por estar. Gracias.